Hola y bienvenidos a la ITV de Audi. Hoy queremos hablar sobre la caja de cambios de doble embrague de Audi, la conocida como S-Tronic. Por un lado queremos presentar la nueva S-Tronic de 7 velocidades del Q5, y también hablaremos de las diferencias con la caja de cambios de doble embrague conocida hasta ahora. Por eso hemos invitado a Herbert Schnitt, de Audi Service Training. Hola, Herbert. Hola, Thomas. Herbert, ¿qué opinas? ¿Empezamos ya con la nueva caja de cambios? Sí, empecemos. Adelante pues con la S-Tronic de 7 velocidades del Q5. Como ya hemos explicado, la caja de cambios de doble embrague ya la conocemos en Audi. Aparte de la 02E y la 0AM, que ya existen, debemos contar ahora con la nueva S-Tronic de 7 velocidades. ¿Cuáles son las diferencias principales? Esta es la primera caja de cambios de doble embrague para montaje longitudinal que tiene el grupo. Aquí la vemos. Es muy robusta. Soporta un par máximo de 550 Nm. Es un valor muy alto. Se ha concebido exclusivamente para la tracción total. Es decir, que no habrá variante para tracción delantera. Y además, todo ha sido desarrollado por Audi. Sí, el departamento de transmisiones de Audi, en Ingolstadt, la ha desarrollado. Por supuesto, han participado otros colaboradores en el desarrollo del proyecto. Por ejemplo, la empresa Borg-Warner ha desarrollado y también suministra el doble embrague. Otro ejemplo sería la empresa Timic, que ha desarrollado y suministra la Mechatronic, la unidad de mando. Podríamos mencionar también muchos otros pequeños detalles. La caja de cambios se produce en la fábrica de Volkswagen de Kassel, donde también se fabrican las otras dos cajas de cambios de doble embrague y la Multitronic. Estamos hablando de cajas de cambios de 7 velocidades. ¿Piensas que algún día se fabricarán cajas de cambio de 8 o 9 marchas? ¿Crees que sería algo útil? Pienso que de momento tenemos suficiente con las 7 velocidades y que es bastante óptima la relación entre la conducción deportiva y los valores de consumo razonables que se pueden lograr. Y también pienso que un factor importante es el tema costes. Además, las cajas de cambio manuales mecánicas necesitan un varillaje. Actualmente tenemos 8 marchas, es decir, 7 hacia adelante y una hacia atrás, que son accionadas por 4 varillas diferentes. Esto significaría que para introducir otra nueva velocidad se necesitaría una nueva varilla de cambio, así que el coste sería demasiado elevado, y por eso pienso que actualmente es suficiente con las 7 velocidades. Has mencionado que puede llegar a transmitir 550 Nm. ¿Con qué motorización trabaja? En el Q5 actualmente se monta con el 3 litros TDI, ya que es el motor que ofrece el par más alto. La ventaja de esta caja de cambios de doble embrague está en que hemos desarrollado toda la caja de cambios para poder girar a altas velocidades. Eso significa que pueden llegar a girar más de 8.000 revoluciones. Para otras cajas de cambio automáticas sería difícil trabajar en un régimen tan alto. En el A4 y el A5 tenemos cajas automáticas convencionales, pero tarde o temprano supongo que llegará a la de 7 velocidades. Próximamente la caja de cambio se introducirá en modelos deportivos. Actualmente podemos mencionar el S4 o el S5 y también el Audi Cabrio. Igualmente, el A4 deberá llevar determinadas motorizaciones. Seguramente en un futuro próximo, también la caja automática normal estará en esta categoría. Has mencionado que los vehículos deportivos serán también candidatos. Sí, así es. El S-Tronic destaca por un paso entre marchas extremadamente rápido, y todo está ligado a un programa deportivo. Es decir, como en todas las otras cajas de cambio automáticas, también tenemos a disposición un programa deportivo que cambia los puntos de cambio a altas vueltas. Creo que también se ofrece la posibilidad del Launch Control, algo interesante para conducción deportiva. El Launch Control actualmente solo se ofrece en la caja de cambios 02E. Para esta caja de cambios actualmente no está previsto. Pero pienso que quizá pueda ser un tema de consideración en el S4, por ejemplo. Es interesante este gráfico de despiece, pero aún más interesante es tener una caja de cambios directamente en el estudio. Veámosla. Como vemos, has traído diferentes variantes. Podríamos empezar por los aspectos exteriores más importantes a destacar. De acuerdo. Brevemente quiero mencionar antes que hemos fijado la nueva caja de cambios 0B5 con un nuevo soporte, el T40197, atornillado a esta placa VW309. Quería mencionarlo también. Lo tomaré yo mismo. Tenemos una información para los talleres. Estas piezas no se suministraron con total exactitud de medidas. Es decir, para insertar esta varilla que fija la placa de sujeción, debe rebajarse algo este taladro para que pueda entrar. Este es un aspecto, y el otro es que, para introducir los tornillos M12, debe recortarse un poco más la rosca.
Aparentemente no están acabadas de cortar. Estos son los dos puntos que queríamos mencionar para tenerlos en cuenta. Es una indicación importante. Creo que también querías mencionar otro aspecto. Sí, esta caja de cambios la tenemos sobre este soporte, el T40173. Sobre esto hubo una acción de llamada porque no se habían realizado algunos puntos de soldadura. Deberían saberlo ya, pero hemos querido volverlo a indicar para que utilicen solamente el útil con los cordones de soldadura soldados, con el objetivo de evitar la caída de la caja de cambios. Así que debe tenerse en cuenta. Si no tienes más puntos a destacar sobre la sujeción, pasemos a hablar ya de la caja de cambios. Sí. Algunas diferencias. Esta caja de cambios está concebida para la nueva plataforma. El diferencial está colocado más hacia adelante, como vemos aquí, delante del embrague. Tuvimos ya una emisión sobre el A5, donde presentamos este sistema. Esta caja tiene esta característica. Aquí delante vemos el volante bimasa. Exteriormente es como el de una caja de cambios normal. Sí. Vemos el eje transversal aquí delante. El proceso de reparación también es el mismo. En el exterior podemos encontrar también esta palanca, que se utiliza para el bloqueo de aparcamiento. Dentro de la caja está el sensor de marchas, que se activa mediante esta palanca. En las otras cajas de cambio de doble embrague, este sensor estaba en el accionamiento del cambio. Sin embargo, aquí está dentro. Entonces aquí delante encontramos el embrague doble y en la parte posterior el diferencial central. Veamos la otra parte de la caja de cambios. En esta, como hemos dicho, el accionamiento hidráulico y detrás la caja de cambios parcial. En cuanto a la lubricación, dispone de refrigeración. Estas son las conexiones para los tubos que van hacia el refrigerador ATF. Esta es la conexión eléctrica y aquí, ya que lo mencionamos, dos depósitos de aceite. Un depósito de aceite con ATF especial para el doble embrague y la Mechatronic. Y detrás, en la zona de los engranajes, el diferencial central y el grupo final disponen de otro depósito de aceite. También podemos mencionar las ventilaciones. Una para el depósito de aceite ATF y otra para la caja de cambios parcial, que está provista de un tubo. Aquí vemos también el tornillo de control y llenado del ATF. Y aquí el tornillo de control del aceite para caja de cambios. Hemos visto el exterior muy detenidamente, pero supongo que más interesante aún debe ser el interior. Y por ello has preparado una animación, para que veamos qué sucede en el interior de la caja de cambios de doble embrague. ¿Podemos verlo ahora? Vayamos al otro lado. Aquí tenemos la caja de cambios de doble embrague. Pongamos en marcha la animación para ver qué sucede. Aquí está. Estamos viendo el interior de la caja de cambios. Paramos un momento la imagen. En primer lugar, vemos el árbol primario 1, con las velocidades 1, 3, 5 y 7. Igual que en las cajas de cambios de doble embrague, que ya conocemos, tenemos dos cajas parciales, por tanto, dos árboles primarios. Este es el árbol primario 1, con el embrague K1. Es el embrague exterior. Avancemos la imagen, por favor. A continuación, vemos el árbol primario 2, con las velocidades 2, 4, 6 y R, la marcha atrás. La velocidad R está en este eje, y el embrague interior es el embrague K2 para la caja de cambios parcial 2. De acuerdo, ahora podemos continuar. Detengan la imagen, por favor. Ahora vemos también el árbol secundario común, donde están los piñones contrarios para los árboles primarios 1 y 2. Aquí delante también vemos el piñón del bloqueo de aparcamiento. Aquí se ve el piñón de la marcha atrás. Y desde el árbol secundario sale prácticamente hacia el diferencial central, que por último dirige la fuerza mediante este engranaje sobre este eje lateral oblicuo al eje delantero y correspondientemente a los palieres o bien hacia atrás al eje posterior. Esto lo veremos si dejamos transcurrir un poco la animación. Enseguida lo veremos. Este es el accionamiento para el eje delantero. Y aquí... hacia detrás. Aquí vemos brevemente la bomba de aceite. Sobre ella también hablaremos después. Detengámonos de nuevo. Aquí vemos la Mechatronic con las 4 varillas de cambio, donde se preseleccionan todas las velocidades. Avancemos un poco. Ahora vemos el conjunto de nuevo desde el lado, donde se representa una sección. Dejemos avanzar. De acuerdo, lo paramos de nuevo. Aquí vemos todo lo que corresponde a la caja de cambios parcial 1. De nuevo vemos el embrague exterior, el embrague K1, que se une desde aquí hasta aquí con el árbol primario 1 y las velocidades 1, 3, 5 y 7. Y detrás se ve de nuevo el diferencial central. Dejemos que avance. Ahora debería venir el embrague interior. ¡Stop! Aquí está.
Ahora viene el embrague interior, correcto, el K2. Este está unido con el eje hueco, con el árbol de transmisión 2, y de nuevo los piñones 2, 4, 6 y R. Continuemos. Ahora vemos el embrague doble con más precisión. Paren la imagen. Vemos la interacción entre los embragues K1 y K2, cómo funciona el cambio de marchas, el paso de un embrague a otro. Como punto de partida, tenemos el embrague K1 cerrado. Es decir, de la Mechatronic sale presión de aceite y, mediante esta junta, se introduce en el embrague doble. Aquí vemos el cilindro de embrague, el embrague K1. Aquí el émbolo comprime el paquete de embragues y la fuerza por contacto del buje de entrada se transmite mediante la carcasa del embrague, al soporte laminar interior, que a su vez está unido con el árbol primario 1. De esta forma se introduce la fuerza en la caja de cambios. Si dejamos continuar, veremos enseguida el paso al K2. El reloj también está en marcha. Stop. Aquí lo vemos. Han sido 0,15 segundos. Así de rápido sucede en la práctica. Por supuesto, esto no hemos podido reproducirlo en tiempo real, porque es tan rápido que apenas se podría detectar. El punto es que hemos tomado la presión del embrague K1 y la hemos aplicado al embrague K2. Aquí encima hay presión de aceite. Es decir, el émbolo cierra el embrague K2, que a su vez está ligado con el soporte laminar interior con el árbol primario 2. Y ahora la fuerza se dirige a la caja de cambios a través del cubo de accionamiento, del portadiscos exterior y el embrague. Si ponemos en marcha la animación de nuevo, vemos otros ejemplos sobre cómo tiene lugar este solape o interferencia de los embragues. Ahora está cerrado de nuevo el embrague K1. Ahora justamente cierra el embrague K2. Todo sucede muy rápido, a pesar de que lo hemos ralentizado. Tiene que fijarse uno mucho. En 0,15 segundos reales sí que no es posible. A continuación vemos brevemente el posicionador de velocidades. Paramos un momento. Ahora vemos el posicionador de velocidades, el émbolo del posicionador que está enganchado en la varilla de cambio. Esta varilla está unida con la horquilla de cambio y aquí con el manguito, que cambia un posicionador de velocidad cada 2 velocidades. Según en qué lado se aplique la presión, como en este caso en el lado derecho, el émbolo se mueve entonces hacia la izquierda, todo el manguito se mueve hacia la izquierda y se engrana la velocidad correspondiente. Si continuamos, vemos cómo todo gira mediante esta válvula. Es la válvula del posicionador de velocidad que activa la unidad de mando. La presión se desvía del lado derecho al izquierdo del émbolo, o sea, a la parte delantera. La horquilla, o la varilla de cambio, se mueve hacia la derecha y se preselecciona la otra velocidad. Bien. Paramos el vídeo. Ahora podemos ver de nuevo cómo es el paso en el cambio de velocidad o la preselección de velocidad. En una caja de cambios de doble embrague diferenciamos dos estados. Por un lado, la preselección de velocidad. Las velocidades siempre están seleccionadas, ya están insertadas. Y por otro, este solape de embragues que hemos visto anteriormente, que es el propio cambio de velocidad. Eso es lo que el cliente percibe como cambio de marcha. Es decir, deben preseleccionarse siempre las velocidades que están cerca, una arriba o una abajo. Exacto. Deben estar casi preparadas. Perfecto. Ya hemos visto la animación y hemos comprobado cómo funciona todo técnicamente. Por supuesto, para redondearlo, tenemos aquí todos los componentes. Por eso vayamos al otro lado y veamos con detalle todo lo que se refiere al S-Tronic de 7 velocidades. Bien, Herbert. Sí. ¿De izquierda a derecha? Sí, exacto. Lo hemos puesto así para poder representar mejor una caja de cambios despiezada. Hemos dejado los grupos principales juntos para que puedan verse mejor. Aquí tenemos el volante bimasa, donde el par pasa a través de esta chapa de transmisión al buje a este engranaje. Aquí vemos la contrapieza, el embrague doble. Se ve muy bien el buje de embrague, donde la presión de embrague se introduce. Todo esto debe refrigerarse. Fijémonos en estos agujeros. Son taladros coaxiales por los que circula el aire de refrigeración. De esta forma se suministra presión a través de este buje. A continuación tenemos la pieza principal de la parte mecánica. Todos los piñones con las sincronizaciones, el árbol primario 1 y 2. Allí tenemos otra pieza. ¿La podrías acercar? Gracias. Esta también corresponde aquí, está claro. Corresponde aquí y también allí. La pieza encaja aquí dentro. Es una pieza muy importante. Por un lado es el sensor de marcha que hemos explicado antes, que mediante un imán comunica a la unidad de mando de la caja de cambios qué posición de la palanca ha seleccionado el conductor.
si desea conducir hacia adelante o hacia atrás, si desea el programa de conducción deportiva o no. Por otro lado, vemos el sensor de régimen para el árbol primario 1 y el del árbol primario 2. Antes no se ha podido visualizar en la animación. Aquí abajo está el árbol secundario. Todo entra en este diferencial central. Aquí estarían las ruedas posteriores. Exacto. De aquí va al eje posterior, en la proporción conocida de 40 a 60. Y aquí también podemos apreciar el eje lateral. Aquí delante también está el piñón de ataque, que también está en la carcasa, y el accionamiento del eje delantero o el diferencial del eje delantero con el eje transversal delante, con el eje abridado largo. Lo giraré brevemente. Ahora llegamos a una pieza muy importante. Exacto. Debemos girarlo un poco para ver el otro lado. En el otro lado vemos las 4 varillas de cambio que se encargan de conmutar las diferentes velocidades preseleccionadas. Aquí vemos estas piezas donde encajan los posicionadores de velocidad. Lo veremos enseguida. En las varillas de cambio se encuentran los imanes, porque deben controlarse con precisión las diferentes posiciones. No pueden producirse falsas posiciones. Mediante este sistema de sensores se controla la situación de las varillas, de las horquillas de cambio. Aquí podemos apreciar muy bien los 4 émbolos. Estos sirven para la guía y hermetización de ambos depósitos de aceite. Como hemos mencionado, aquí delante, en la zona donde está el embrague doble, se encuentra el ATF. En el área posterior, el aceite para cajas de cambio. Estas dos zonas deben estar concienzudamente separadas y aisladas entre sí. Los aceites no pueden pasar al otro lado. Para ello hay juntas especiales en las varillas de cambio. ¿Qué más tenemos aquí? También vemos estas piezas de plástico. Se encargan de la lubricación de los engranajes de la caja, para que pueda producirse la lubricación deseada y no se forme un charco de aceite. Esta es la pieza clave, creo, ¿no? Sí, esta es la pieza correspondiente al accionamiento, porque, como hemos visto, hay muchas piezas clave. El embrague doble es en sí una pieza clave. Veamos brevemente antes el suministro de aceite, ya que es un asunto importante. Lo conectaré para verlo completo. Este es el suministro de aceite. Gotea un poco. Es un indicio de que se trata de la alimentación de aceite. Exacto. Aquí tenemos el piñón de accionamiento, que es movido por el embrague doble. Aquí detrás se conecta la bomba de aceite. Todo está integrado en la carcasa con esta junta giratoria. Aquí encaja este buje del embrague doble y la Mechatronic a través de este tubito manda a aplicar presión sobre los embragues. Aquí atrás vemos la bomba de succión. Quizás alguno ya la conozca de la Multitronic. Mediante esta bomba aumentamos la corriente de refrigeración. La extraeré. Con la Mechatronic se introduce aceite. Aquí se encuentra la válvula Venturi, que aspira aceite adicionalmente. Una cantidad elevada sale directamente desde este canal anular y a través de estos taladros coaxiales se dirige a los embragues. Esto se efectúa para su refrigeración. Y aquí podemos ver el filtro de aspiración de la bomba de aceite. Pasamos ahora a nuestra pieza clave preferida. Llamémosla así. Es la Mechatronic, una pieza muy pesada. Aquí están los 4 posicionadores de velocidad. Y detrás, justamente, para cada posicionador de velocidad, una válvula de conmutación correspondiente para que el posicionador de velocidad conmute hidráulicamente, tal como hemos visto en la animación. Aquí delante se encuentra la unidad de mando junto con los sensores de recorrido. Aquí vemos los 4 sensores de recorrido que se encargan de poder averiguar la posición de las varillas de cambio. Además, aquí arriba, sobre esta platina, se encuentra el sensor de régimen de entrada. Veamos si se puede ver. Sí se puede. Perfecto. Aquí, y justo al lado muy pequeño, se ve el sensor de temperatura para el aceite de refrigeración del embrague. Aquí se calcula la temperatura del embrague. Y en la parte inferior de la Mechatronic se puede ver esta placa de válvulas, donde están las válvulas de embrague. También están las válvulas para refrigeración del embrague y las de regulación de presión. Aquí tenemos algo más. Aquí encontramos un pequeño juego de cables en la caja de cambios. ¿Puedes sujetarlo? Sí, claro. Tomaré la pieza contraria. Sé que la pieza contraria está en la otra mesa. Debe unir este sensor de marcha más los 2 sensores de régimen a la unidad de mando. En esta conexión encaja la pieza y conecta la unidad de mando de la caja de cambios con estos sensores. Bien, hemos trabajado bien estas piezas. Estoy seguro de que tendrán alguna pregunta. Enseguida les daremos la posibilidad de plantear sus dudas, pero antes queremos responder la siguiente pregunta. ¿En qué se diferencia esta nueva caja de cambios 0B5 de las otras, la 02E y la 0AM? Enseguida lo desvelaremos.
Aquí tenemos cajas de cambio de doble embrague. ¿Podríamos decir ya que son de la primera generación? Sí, podemos decirlo. Esta es también la primera caja de cambios que fue diseñada por Volkswagen, la S-Tronic de 6 velocidades. Bien, veamos las diferencias más marcadas. Empecemos por el embrague. Sí. Esta ya es una diferencia, ¿no? Igual que en la nueva caja de cambios de doble embrague, aquí también hay 2 embragues. Son embragues húmedos, embragues de láminas, que se refrigeran con aceite. Mientras que la caja de cambios 0AM, la caja de cambios de doble embrague pequeña de 7 velocidades, tiene 2 embragues secos monodisco. Es una diferencia importante. Y, por supuesto, la nueva, como ya hemos visto, para estos pares tan altos, necesita embrague húmedo. Es decir, el embrague también debe refrigerarse. El suministro de aceite creo que también era un punto importante. Vayamos quizás al otro lado. Empecemos de nuevo. Empezamos con la generación 1. En la caja de cambios 02E tenemos un depósito de aceite conjunto. El suministro funciona por el accionamiento de una bomba de aceite. Y el sistema hidráulico, el doble embrague y los propios engranajes del cambio forman un depósito de aceite conjunto. Aquí no hay diferentes aceites. Pero este es diferente, ¿verdad? Sí, es un poco diferente. Para el embrague no se necesita aceite, pero para el accionamiento hidráulico, en la Mechatronic tenemos un depósito propio que está lleno de aceite hidráulico. Y en la zona de los engranajes tenemos una valvulina totalmente convencional. O sea, aquí también tenemos 2 depósitos de aceite. Como hemos escuchado, hay 2 depósitos de aceite separados. En efecto, hay 2 depósitos de aceite, es muy importante. Este tiene una ventaja. Debido a que este depósito de aceite está separado de los engranajes, este aceite se ha podido desarrollar especialmente para el sistema hidráulico y para el embrague doble. Esta es una gran ventaja. Además, hay otra ventaja, la fricción metálica, que en el interior de la caja de cambios puede ser muy elevada, no afecta al accionamiento hidráulico. Y en la parte posterior, como ya hemos mencionado, la valvulina. Pasemos a hablar ahora de la refrigeración. Creo que era un poco diferente, ¿verdad? En la refrigeración encontramos también diferencias. Aquí, en la caja de cambios 02E, hay un intercambiador de calor integrado que refrigera el aceite de engranaje o el ATF. Tenemos una aportación térmica de los embragues que debe evacuarse. Esta caja de cambios no necesita refrigeración, porque con los embragues secos no es necesario refrigerar. Y la caja de cambios está desarrollada para ello. En la caja de cambios 05B tenemos un embrague húmedo y debe evacuarse el calor, y dispone de una refrigeración del aceite de engranaje, que como en las otras cajas de cambio automáticas, está integrada en el radiador del motor. Es decir, aquí se dirige mediante tubos al refrigerador de ATF y allí se refrigera. Conozco otra diferencia, pero creo que solo afecta a la primera generación. El número de velocidades. Creo que en la primera tenemos 6 velocidades, ¿verdad? Correcto. La primera era una caja de cambios de 6 velocidades, las 2 más nuevas son de 7. Este cambio se ha debido a la reordenación de las velocidades. En la caja de 6 relaciones, debido a que la primera velocidad y la velocidad de marcha atrás están en la misma caja de cambios parcial, siempre están seleccionadas la segunda velocidad y la marcha atrás. Esto significa que cuando se mueve rápidamente la palanca de selección de P a D, acelerando a la vez, se arranca con la segunda velocidad hasta que se tiene tiempo de pasar de la segunda a la primera velocidad. Algunos clientes, por supuesto, han reclamado que el arranque es un poco retardado. Este problema se ha intentado solucionar en las nuevas cajas de cambios. Por eso, la primera velocidad y la marcha atrás están en cajas de cambios parciales diferentes. Es decir, siempre está insertada la primera velocidad y la marcha atrás. Y se arranca con primera. Efectivamente. Hemos explicado muchísimo sobre las nuevas cajas de cambio, pero también sobre las ya conocidas. Ahora queremos darles la oportunidad de plantear sus preguntas. La primera pregunta nos la envían desde Wolfsburg. ¿Qué sucede cuando se mezclan los aceites en una caja de cambios 0B5? Añade entre paréntesis, cuando se produce falta de estanqueidad entre ambos depósitos. Hemos dicho que los 2 depósitos de aceite están separados, pero ¿qué sucede si se mezcla aceite? ¿Cómo se produce y cómo afecta este problema? Es un problema nada deseable. ¿Por qué se produce? En primer lugar, por la cantidad. Se puede detectar fácilmente porque la regulación del embrague deja de ser confortable. Es decir, puede suceder que el embrague cierre de forma demasiado brusca, porque el valor de fricción del ATF no sea apropiado y la regulación del embrague no pueda captar esta avería. Esto sería independiente de la velocidad, ¿verdad? Sí, sería independiente de la velocidad. Sería permanente, seguramente. Por supuesto, esto se percibiría en primer lugar al arrancar, porque el embrague tiene un tiempo de fricción muy largo y la regulación debe actuar con mucha precisión. Este sería el aspecto que primero se percibiría. Para detectar si la cantidad no es apropiada, si es muy baja,
solo sería posible bajo condiciones de laboratorio. En el taller no es posible. Pero todo está bastante controlado para que esto no suceda. En las separaciones de los árboles primarios 1 y 2 hay una junta para doble eje que está ventilada por un agujero para purga de aceite, de modo que si una junta pierde la estanqueidad, el aceite puede salir de la caja de cambios parcial antes de que se mezcle con la otra parte. Pero no obstante, no fluirán conjuntamente, como acabamos de mencionar. La siguiente pregunta dice así: ¿es posible una aceleración más rápida gracias a la caja de cambios de 7 velocidades? ¿Y es más fácil el desmontaje de la caja de cambios? Primero, ¿es más rápida la aceleración con 7 velocidades? Lo que sucede es que en la aceleración se alcanzan los valores de la caja de cambios manual. Eso sucede porque las velocidades cambian mucho más rápido frente a las cajas automáticas convencionales. O sea, podemos decir que es más rápida. Podemos decir que es más o menos igual que las cajas de cambio manuales. La segunda parte de la pregunta era sobre el desmontaje de la caja de cambios. ¿Es más sencillo? El desmontaje es comparable con el desmontaje de una caja de cambios manual o automática. No hay modificaciones. Guido Sommer pregunta cuánto pesa toda la caja de cambios. Parece pesada, ¿lo es? Sí, pesa 142 kilos con el aceite y el volante bimasa. Es un poco más que la caja de cambios manual. Por eso he separado esta pregunta de la de aceleración, porque al acelerar toma un par de décimas. Ya que has mencionado el aceite, la siguiente pregunta se refiere a él. ¿El cambio del ATF también vence o se llena de por vida? El ATF actualmente vence. Cada 60.000 kilómetros debe cambiarse sin que sea necesario sustituir el filtro. De esta forma, la caja de cambios está equipada para los siguientes 60.000 kilómetros. Stefan Strumberg pregunta si son necesarios trabajos de mantenimiento en la nueva caja de cambios. Sí, deben realizarse trabajos de mantenimiento. El mantenimiento es el cambio de aceite para cajas de cambios que acabamos de explicar. Por lo demás, lo que afecta a la reparación, hablaremos más en una segunda emisión. Acabas de desvelar que habrá una segunda emisión sobre la S-Tronic de 7 velocidades. Hablaremos más sobre este tema llegado el momento. Tengo una pregunta como conclusión, un tema que se plantea frecuentemente: el remolcado. Espero que no suceda con mucha frecuencia. Me refiero a que se pregunta frecuentemente, no a que se produzca frecuentemente. Menos mal. ¿Qué sucede? ¿Es posible el remolcado? En principio sí es posible. La norma es 50 km/h como máximo y 50 km de distancia. Esto se debería respetar en general en todas las cajas de cambio de doble embrague, porque, como ya hemos dicho, hay velocidades insertadas y la caja de cambios se acciona mediante los piñones de accionamiento. Es decir, los ejes giran al contrario entre sí y se producen altos regímenes. Si se supera esta norma, se podría dañar la caja de cambios. Así que debería tenerse en cuenta. Lo mejor es que el vehículo se transporte sobre la grúa. Muy bien. Esta ha sido la última pregunta que hemos respondido. Muchísimas gracias por las respuestas. Si desean obtener más información o consultar documentación sobre esta nueva caja de cambios, ¿hay alguna posibilidad? Para ello tenemos un nuevo autodidáctico, el 429, sobre el Audi Q5, grupos mecánicos. Allí pueden consultar todos estos temas. ¿Y habrá otra emisión? Sí, habrá una segunda emisión, donde hablaremos a fondo sobre las posibilidades de reparación. Perfecto. Muchísimas gracias. No olviden conectarse para ver la segunda parte de este programa. Herbert Snidel y yo nos despedimos. Que tengan un buen día.